Saqueos, destrucción y numerosos ataques en el 11 de septiembre. Eso es lo que se dio en la noche de ayer en medio de numerosos disturbios como era esperable por los 50 años del golpe. Y como consecuencia de todo esto, la oposición, que por tanto tiempo ha guardado silencio y no es muy buena reaccionando, decidió actuar, anunciando que iban por un lado a pedir disculpas para Boric, no sé de qué sirva tanto eso, pero por lo que ha dicho con respecto a Carabineros, lo que se suma también a acusaciones de su coalición e incluso de presidentes de otros países acusándolos de torturadores y una serie de otras cosas, a la vez que se está realizando una interpelación por posible fraude y corrupción en contra de la ministra Toá. Todo esto vinculado a los sospechosos gastos y que en el video anterior que hicimos esta mañana hablamos también de eso, que generan bastante cuestionamiento vinculado a los más de 640 millones de pesos gastados en los 50 años del golpe y que se entregaron a último minuto a dedo a sectores económicos bien cuestionables. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se está pidiendo que haya disculpas públicas por parte de Boric, y esta es una exigencia principalmente a la oposición de la derecha, por las imputaciones que le ha hecho Carabineros. Ahora, ¿cuáles son estas? Esto es porque en gran parte de sus discursos el acusado a Carabineros de tener actitudes torturadoras, violadoras de derechos humanos y una serie de otros elementos que en realidad tampoco se han demostrado legalmente, porque muchas de las acusaciones que se hicieron en su momento y que se siguieron haciendo son por cosas que se demostraron que no eran ciertas o que simplemente eran mentiras inventadas. Por ejemplo, el centro de torturas en Plaza Baquedano durante el estallido, que era un invento total, o el caso que se acusaba en que, por ejemplo, un carabinero empujó al río Mapocho a un encapuchado que estaba en medio del desorden que se da durante el estallido, y después la justicia y peritos, o sea, expertos asociados a eso, demostraron que él no lo empujó un carabinero, sino que se tropezó, ¿no? Pero siguieron acusándolos de ese tipo de cosas. Y como consecuencia le están pidiendo que se disculpe, y en realidad esto fue aprobado por todos los sectores políticos, de la derecha como la centroizquierda, menos el Partido Comunista y el Frente Amplio. Los socialistas no votaron a favor, pero tampoco en contra, entonces igual dejaron un poco por el suelo al gobierno y muestra esos quiebres internos, y se da como consecuencia no solo de esas declaraciones, sino de ataques cada vez más fuertes con la estructura policial, que casi que se entiende por ese sector más radicalizado que lo estén haciendo, porque ha habido mucha violencia. Violencia, por ejemplo, que se da con numerosos carabineros heridos, muchos detenidos, saqueos sistemáticos, y donde esas personas, muchos de los que han detenido, se ha descubierto que son, por ejemplo, del sector de la izquierda dura, de los escapuchados que se descubrieron haciendo saqueos, quemando y destruyendo durante el 11 de septiembre, se detuvieron a, por ejemplo, dos ex primera línea y a un profesor militante del Partido Comunista. Y decían que era la derecha la que hacía eso. Ahora a la derecha le pueden criticar muchas cosas, pero movilidad callejera la realidad es que no tienen mucha. Y por lo mismo se puede ver que incluso a nivel internacional comenzó a haber ataques en contra de carabineros por figuras como Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, que lleva años en el poder, encarcela a sus opositores y que al mismo tiempo cierra universidades, expulsa sacerdotes, periodistas y también a candidatos políticos que no le agraden, diciendo que los carabineros están formados para asesinar al pueblo y que por lo mismo hay que empoderar a las organizaciones del pueblo que se van rebelando, ¿no? Como estos mismos que detuvieron que están haciendo destrucción. Y como consecuencia de todo eso, por eso le están pidiendo a Boric que pida perdón. No puedo evitar acordarme de Pancho Rego en Sin Filtros, que siempre dice lo mismo: no, pidan perdón, pidan perdón. Y claro, igual que como pasa en ese programa y como vemos aquí, están pidiendo perdón. Y eso puede sonar muy bonito, pero ¿de qué sirve? O sea, si somos sinceros, ¿de qué sirve que pidan perdón? Hoy, y se disculpa, hagamos como que Boric dice: hoy no, nos equivocamos, perdón, que lo dice de repente. Ya, ¿y hay algún cambio de fondo? ¿Hay más apoyo para temas de seguridad? ¿Hay un cambio con respecto a los ideales para que terminen apoyando a estos grupos violentos? ¿Que eso pare? No, pedir perdón no sirve de nada. Entonces podrían empujar acusaciones constitucionales, reformas legales. Hay tantas cosas que ellos podrían hacer, pero en vez de eso le piden que diga perdón. Casi suena como algo para que los sectores que los apoyan electoralmente, los votantes, piensen que están haciendo algo contra el gobierno, cuando en la práctica no están haciendo nada, absolutamente nada. Y la violencia ha llegado a tal punto que incluso el día de ayer anoche le dispararon con armas de fuego a periodistas que estaban cubriendo la violencia que se da. Por ejemplo, a un equipo periodístico del Canal 13 lo captaron justo en el momento en que encapuchados salían con armamento de fuego militar y les disparaban. Todo esto en Villa Francia, ¿no? Impresionante. Pero además de la molestia en los sectores de la derecha como la centroizquierda, también hay molestia, y esto es lo sorprendente, dentro de la misma izquierda. ¿Por qué? Porque dentro del Frente Amplio y el Partido Comunista también se enojaron con Boric, pero por distintas razones.
porque ellos consideran que uno se reprimió muy duramente a los que se manifestaban durante el 11 de septiembre y que fue muy tibio en sus declaraciones y que faltó hacer gestos de apoyo a, cito, Cuba y Venezuela. Y después se quieren dar de demócratas los de ese sector, ¿no? Apoyando a dictadura, la dictadura comunista cubana que está desde los años 50 y la venezolana que ya lleva décadas y que llegó muchas veces en el poder al inicio, recordemos, por intentos de golpe de Estado. Chávez, antes de llegar democráticamente al poder, llegó con un intento de golpe de Estado y por eso después tuvo tanta posición de poder. Recordemos que él venía del ejército, ¿no? Entonces, curiosamente, y tal como lo hemos visto en programas anteriores, Boric está consiguiendo el dudoso honor de enojar simultáneamente tanto a la izquierda, porque lo consideran tibio, porque no se casa con la imagen de Cuba y Venezuela y no los apoya, porque no destruye por completo instituciones como Carabineros, o simultáneamente no hace expropiaciones, etcétera, sistemáticas, y el sector de la derecha, la centroizquierda y los apolíticos que consideran que Boric va muy lejos, es un incompetente y que al mismo tiempo empuja mensajes que son polarizantes. Va a terminar como Piñera, todos odiándolo de lado y lado, ¿no? Así va terminando. Pero no se queda solo en pedidas de disculpas, sino que al mismo tiempo se hizo una petición también por la derecha, esta vez impulsada por el Partido Republicano, de hacer una interpelación a la ministra Toa. ¿Y por qué? Todo esto vinculado a algo que denunciamos incluso en el video de la mañana y que parece que no fuimos los únicos que encontramos que esto era sospechoso, de los 640 millones de pesos que se gastaron a último minuto y asignado a dedos en compañías que se encargaban de los 50 años del golpe. Eso es lo que se está investigando y que como ha habido tanta corrupción con los casos de fundaciones, del gobierno principalmente y sus partidos políticos, también gasto innecesario, abusos de poder y tantos otros problemas, que se pensó, bueno, esto pasó a último minuto, sin concurso y asignado a dedo, o sea, lo eligieron así nomás, entonces claramente eso genera sospecha y por lo mismo la están convocando para hacer una interpelación. Ahora, ¿qué es eso de la interpelación? ¿La van a sacar? ¿Va a haber alguna consecuencia? No, es más bien para la galería. Una interpelación es que la llevan al Congreso y le van a preguntar cosas. Y puede mentir, o puede decir la verdad, nadie va a saber. Va a responder lo que ella quiera responder. Entonces es para que ella responda por esos gastos. Si es verdad o no, quién sabe. Pero es bien curioso como la derecha, incluso cuando dice que hacen cosas, no son muy duros. Le hacen preguntas a todas, nada más. Tampoco le hacen una acusación constitucional por el fracaso sistemático en temas de orden, que sería justificado con toda la destrucción que hubo los días de ayer y antes de ayer. No, no lo hacen. Tampoco a Boric con respecto a lo que declara, como lo que hace a nivel de gestión. Solo le piden que se disculpe y nada más. Y así. Entonces vemos que por un lado tenemos un gobierno y una izquierda más bien incompetente y bien radicalizada, pero que tampoco sufre demasiadas consecuencias, no por mérito suyo, sino porque la derecha es tan mala oposición y son tan blandos al momento de presionar al gobierno que no hay consecuencias. Y eso es realmente lo que se da. Pero bueno, veamos cómo responde todo ante estas denuncias posibles de fraude en el gasto que hicieron con los 50 años del golpe, que como vimos en el programa anterior no sería nada raro que se determinara que es así, y simultáneamente veamos si Boric pide perdón. Y si lo pide, ya, lo pidió. No sirve de nada. Sería bueno que la oposición le haga honor a su nombre y propongan cosas más firmes y que al mismo tiempo propongan reformas legales en vez de solo peticiones de perdón o hacer preguntitas, porque eso la verdad es que no sirve demasiado. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esto que ocurrió en los últimos días por lo de los 50 años? ¿Están felices que ya no se discutirá mucho más de esta fecha por ahora? Porque seguro después van a empezar a conmemorar esos 51 años del golpe y vamos a estar así todos los años como siempre. Y simultáneamente, ¿creen que sirve algo estas peticiones de perdón e interpelaciones contra Toa? ¿O necesitamos reformas más duras e incluso acusaciones constitucionales para removerlos del cargo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Kinlun124, que se convirtió en el suscriptor más residente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.